Código 3 presenta. Buenas noches, bienvenidos a las noticias de Código3.com. Bienvenidos, un placer saludarlos este día 28 de noviembre del año 2022. Justamente siendo las 9 de la noche con 14 minutos y con una temperatura en los 16 grados centígrados. Con el gusto de siempre, Ramón Gallego Rayos, a través de la plataforma del Facebook Código3.com, y también estamos a través de YouTube, claro. Nuestro canal es Código 3 TV. Nos acompaña el día de hoy Miguel Ángel Villalba Llamas en los controles. La producción corre a cargo del joven Fernando Castro y nuestro reportero Salvador López Moreno, coordinados por Marta Montserrat Adalma Alvarado y nuestro director general, el señor Omar Camacho Acosta. Bienvenidos, la noticia de Código3.com. Tenemos bastante información que ofrecerle y sobre todo algo que se acaba de dar hace unos minutos. Se suscitó un accidente vehicular donde participó una motocicleta. Sí, desafortunadamente, el conductor, el guiador de la motocicleta, fue arrastrado por más de 35 metros. Resultó con lesiones en ambas manos y también en su pierna derecha. Tenemos información donde el día de hoy se suscitó una balacera en el Cebetis del municipio de Saucillo, Chihuahua. Tenemos toda la información para dársela a conocer aquí en Código3.com. Y también tenemos el día de hoy, Día Nacional, Día Nacional del Zorro. Tenemos información que ofrecerle, claro, aquí en Código3.com. Buenas noches y bienvenidos. Hace unos momentos se suscitó un accidente vehicular, justamente en el fraccionamiento Las Torres, donde desafortunadamente un joven resultó lesionado. Tenemos las imágenes ahí, como los paramédicos de lo que viene siendo una empresa privada, hay que hacer mención, pues fueron los primeros que llegaron y después los paramédicos de Cruz Roja Mexicana. Fueron minutos de tardanza los que tuvieron los elementos de vialidad, pero llegaron al lugar de los hechos. Bastantes vecinos alarmados, con miradas tristes y sobre todo con varias preocupación cuando llegaron los familiares de la persona lesionada. Sí, ambas manos y su pierna, los dos brazos resultaron completamente lesionados y su pierna derecha. Fue un accidente que llamó mucho la atención, ya que el guiador de la motocicleta fue arrastrado por el automóvil 35 metros aproximadamente, fue el informe que dio el Departamento de Vialidad. Esto no únicamente causó el asombro de ver cómo el joven gritaba, cómo el joven de cierta manera retorcía en el suelo. Lo vemos en las imágenes, fue acomodado en la banqueta de un domicilio, en la pura esquina, donde varios amigos, varios conocidos le dieron auxilio. La información la tenemos a primera mano con el oficial Ríos y sobre todo también entrevista con algunos vecinos de este fraccionamiento, donde se exige, no se pide, se exige que se pongan reductores de velocidad. Adelante con la información. Las Torres piden urgentemente, es de suma urgencia, colocar topes. Sí, mucha urgencia porque son muchos accidentes. ¿Cuántos van? Ahorita me dijeron que con este ya van 3. ¿Cuántos le han calculado en las últimas semanas? Pues sí, más o menos, ¿no? Sí, pero sí agarran las calles como si fueran de carreras. La otra. Que es la 14 y media y... ¿Cuál es aquella? ¿La 14? La 13. La 14. La otra es la 14 y media. No, esta es la 14 y media. Aquella viene siendo creo como la 15.
o 15:30. El mensaje a las autoridades, ¿Está para atrás? concretamente, ¿cuál sería? Pues yo digo que la de 14:30 y la principal de los camiones. ¿Qué le diría a seguridad pública? Pues me gustaría que pusieran más atención y que cuando les marque uno, pues de perdido se presenten, porque a veces no. Hace uno la llamada y no se presentan. Entonces, los topes los piden en la calle 15 14:30 y la 14. y la principal de los camiones, por donde pasan los camiones. ¿Sería, verdad? Sí, sin topes o que hagan los 4 altos. 4 altos. Porque la 14:30 sí la agarran de carreras y peor las motos. Eso sí las agarran, pero ¿Todo el día bonito. o tienen No. una cierta hora? no, de las 6, 7 para la tarde, en la noche. A las 12 de la noche y así. Ok, de la tarde hasta la madrugada, pues. Sí. Es que la agarran de autopista. ¿Han jugado carreras o los No, autos? esa a veces nomás una, pero esa, pues con esa tenemos. ¿Para qué queremos más? Es la misma. ¿Con una sola, siempre. Sí. Pero pues vale más a tiempo, ¿verdad? Que lo que pase pasen algo, estos. o que vaya a Antes pasar que algo, pase esto, ¿verdad? Lo que pasó hoy. o que vaya a fallecer alguien o algo y pues mejor con tiempo, que pongan topes o... Aquí al arribar al lugar se observan los siguientes vehículos. Un vehículo tipo motocicleta marca itálica modelo 2020, color rojo con negro, sin matrícula, conducida por Miguel Cías, de 18 años. Este vehículo transita sobre la avenida 15 en un sentido de oriente a poniente. Este vehículo no cede preferencia de paso vehicular y provoca ser impactado por un vehículo Nissan modelo 2006 tipo auto color gris con matrículas del estado de Chihuahua EJM 8683, conducido por Brian Bernal, de 16 años de edad. Aquí al impactarse ambos vehículos, el vehículo y la motocicleta salen arrastra el vehículo Nissan, arrastra la motocicleta. ¿Cuántos metros? Aproximadamente 30 metros. La motocicleta abajo del vehículo en la parte frontal. Al detener su marcha ambos vehículos, la motocicleta impacta a un vehículo estacionado, siendo un Ford modelo 2011 tipo Fusion color gris. Aquí la responsabilidad recae sobre el conductor de la motocicleta, ya que a él lo rige señalamiento gráfico existente marcado como alto sobre la calle 15 Oriente, y el vehículo Nissan pues transita en vía libre. Hay versión de testigos pues indican que el vehículo Nissan pues transitaba en exceso de velocidad. Aquí los daños a materiales entre todos los vehículos asciende a aproximadamente 45,000 pesos. Y apoyaron los compañeros para la pronta atención médica del lesionado, el conductor de la motocicleta, y fue trasladado al hospital IMSS para su mejor atención médica. ¿De consideración las lesiones? Probablemente traía ya algunas fracturas, en algunas de sus extremidades, pero fue requerido su traslado para descartar alguna fractura de gravedad. Llamo Yodel Carrasco Valles. Son vecinos de aquí de la colonia. Sí, aquí vivimos. De hecho, aquí en esta esquina. Esta cruce ya ha sido escenario de varios accidentes, ¿no? Sí, han pasado varios, de hecho han chocado aquí y han huido y no han respondido los tornados. Llegan, chocan y se van. Ha pasado varios accidentes aquí con motos, más frecuentes con las motos. ¿Qué es lo que pasa aquí? Vemos que es un alto, pero no lo respetan, ¿o qué es lo que pasa? Sí, no lo respetan y pues creo que sí es necesario el tope en la calle. De ningún lado respetan. ¿Qué es lo que dirías tú a las autoridades? Pues que sí estuviera bien, que pusieran el tope para, pues no sé, que se fijen, no sé, disminuyan la velocidad, no sé. ¿Cuántos accidentes recuerdas que han pasado aquí en este La verdad sí han sido bastantes, unas 7 veces se han chocado, y la mayoría han sido motos, como por ejemplo ahorita. Ok, perfecto.
Bueno, ahí están las imágenes que logramos captar. Tuvimos la oportunidad de acudir a este accidente vehicular. Desafortunadamente, volvemos a recalcar, ¿sí? La autoridad correspondiente, estamos hablando del Departamento de Vialidad, ya dio a conocer, ¿sí?, las primeras indagatorias que se hacen por parte de ellos y también deslindar al probable responsable como lo dio la autoridad municipal. Aquí hay que hacer la mención, los vecinos lo daban a conocer cómo hacen falta reductores de velocidad. Teniendo pláticas con un elemento de vialidad, indicaba que para que el accidente del punto de donde se dio el choque de impacto al punto donde los vehículos lograron ya terminar la marcha, aproximadamente el vehículo tendría que ir a una velocidad de 80 a 90 kilómetros por hora. Nada más. Obviamente, insisto, aquí hay que hacer un poquito de conciencia. No estoy culpando al guiador del automóvil, pero hay que hacer un poquito de conciencia en las personas que a lo mejor en estos tipos de fraccionamientos transitan a esta velocidad. El hecho de que no haya un alto, pues simple y sencillamente no hay libertad para estar a exceso de velocidad en las calles de Delicias. Es lo que tenemos de información y ojalá que venga una pronta recuperación para el joven lesionado. En más información, el día de hoy en el municipio de Saucillo, justamente en el Cebetis 197, sí, se realizó una balacera. Hubo una balacera que provocó el movimiento por parte de los elementos de seguridad pública, elementos del Departamento de Vialidad, y por tal motivo también se tuvo que mover Protección Civil del municipio de Saucillo. Los alumnos tuvieron que ir pecho tierra. Sí, esto se realizó la mañana de hoy en el municipio de Saucillo y todo fue un simulacro. Esta es una serie de simulacros que se vienen desarrollando a lo largo del año, ¿verdad?, que nos los piden las mismas instituciones educativas. En esta ocasión tocó en el CBT 197, aquí de la cabecera municipal, donde se llevó el simulacro de una persona armada o tiroteo, en el que participan pues las diferentes instancias de aquí de la Dirección de Seguridad Pública, ¿verdad?, como lo que es Tránsito, Protección Civil, Policía. Como les digo, es una serie de simulacros que se vienen presentando. Este es uno de ellos, nos lo piden también lo que es el CECITESH, la seccional de NAICA, y lo que es el COACH, ¿verdad?, aquí de la cabecera municipal también. Dentro de los simulacros que realizamos a lo largo del año es el de incendio, donde pues igual ahí también participa Protección Civil y Policía de Tránsito, el de sismo también para la evacuación de las instituciones, en esta ocasión el de la armada y tiroteo, y en el de inundación y heladas participa únicamente Protección Civil porque la misma escuela se encarga de la evacuación y ya nosotros nada más estamos al pendiente ahí de que se lleve a cabo conforme a lo establecido. Sí, pues más que nada a las instituciones mismas se los requieren por parte de las mismas brigadas de seguridad escolar, que ellos mismos las tienen conformadas. Entonces ya nos hacemos las reuniones anuales con las instituciones y lo que más nos interesa a nosotros es el de que los niños o los alumnos, ¿verdad?, entiendan la manera de actuar en caso de alguno de estos casos perturbadores que pudieran ocurrir. Estamos en la mejor disposición de todo, de trabajar como lo hemos venido haciendo durante años con las escuelas, con el CEBETIS, con el CECITES, con el COBACH. Ya ellos se acercan, ya hay la confianza de que nada más nos pasan el oficio de cuándo va a ser y el rol de cuándo lo vamos a llevar a cabo, y nosotros con la mayor voluntad que tenemos por parte de nuestra alcaldesa, ¿verdad?, de que trabajemos unidos con el sector educativo, y es lo que hemos venido haciendo durante algunos años ya. Tenemos información muy importante y sobre todo que debemos hacer mención. El día de hoy es el Día Nacional del Sordo, ¿sí?, o bien de discapacidad auditiva. Una información que tenemos que darla a conocer y sobre todo pues invitar para todas aquellas personas que deseen tener el aprendizaje para que tengamos este lenguaje. Adriana Estrada, directora de NANO, nos habla de este Día Nacional del Sordo. Es difícil porque hay mucho desconocimiento, o sea, hay una como capa invisible que cubre a nuestros niños sordos, a nuestra población sorda. Muchas de las veces pasan desapercibidos, son rezagados en las escuelas y no hay ese interés por aprender, por estar capacitado para poder atender a este tipo de niños.
Entonces existe un cierto desinterés y sobre todo que a veces también lo económico, porque aquí en la región no hay cursos pues que pueda uno acceder fácil. Antes había en el DIF, pero creo que ya tiene mucho tiempo que no existe este apoyo. Y entonces tiene que entender uno mucho amor, de verdad, para poder ir a Chihuahua, para conectarse con otro centro, de otro estado, a lo mejor, porque sí es muy costoso y pues en cuanto a gasolina y todo esto, sí requiere una persona muy comprometida. No digo que no hay, sí hay maestros muy comprometidos, pero precisamente por eso nosotros estamos iniciando con cursos, con talleres. Ya tenemos un poquito más de un año trabajando. Hace poquito nos constituimos como asociación civil y la idea de constituirnos es para llegar y ayudar a más personas. Con esto esperamos llegar a más maestros, más familias, más niños y pues capacitarlos, brindarles apoyo y asesoría, pues aquí con la ayuda de nuestras maestras y pues el trabajo en realidad es un trabajo en conjunto y requiere pues la disposición y participación de toda la comunidad de Licienses. Por supuesto, llegarse de más recursos, ¿no? Al constituirse, pues trae esos beneficios que pueden ir a pedir ahora sí recurso como tal y pues ya llegarse de más cosas, ¿no, directora? Sí, exactamente. Sí, pues el constituirnos se hizo precisamente, nosotros estábamos trabajando de otra manera y realmente pensamos en que cómo era la manera en que nosotros íbamos a tener más impacto en la sociedad y dijimos asociación civil y realmente esa era la finalidad, ¿verdad? Llegar a más, crear más apoyos y sobre todo visibilizar, o sea, esta parte de la población a la cual no hay apoyo. Yo agradezco que siga con nosotros en este noticiero. Los invito para que sigan nuestra página web www.código3.com. Toda la información para que usted quede bien informado y sobre todo tenga la información a primera mano de lo que pasa en el mundo, en la nación, en el estado y obviamente en la región centro-sur del estado de Chihuahua. Claro, www.código3.com, donde tenemos toda la información para que usted esté con toda la información a primera mano, como nos caracteriza, claro, periodismo libre. Tenemos una pausa comercial y regresamos. Yo le informo que son las 9 de la noche con 31 minutos, 17 grados la temperatura. Regresamos. ¿Buscas seguridad en tu casa con un bonito estilo? En Herrería Rigma puedes encontrar bonitos diseños en portones, barandales y rejas. Tenemos en venta portones eléctricos, americanos o en herrería. Contamos además con refacciones y mantenimiento para tu portón eléctrico. Automatizamos tu barandal. Si quieres asegurar tu negocio, también contamos con cortinas metálicas. Pide tu cotización al 639-111-6245. 639-111-6245. O puedes visitarnos en calle 36 Sur, número 407, en Colonia Tierra y Libertad. Trabajos garantizados, 10 años nos respaldan. Solo en Herrería Rigma. Llegó el agua de delicias, el agua cero, de venta en esta camioneta. La calidad está en el agua cero. ¿Estás pensando en remodelar tu casa y vas a construir? Materiales Jaques. Tenemos más de 20 años al servicio de la región. Te ofrecemos revuelto, arena, caliche y ensolve. Además, tenemos el servicio de retiro de escombro. Todo a un superprecio y excelente calidad. Puedes comunicarte al teléfono 639-100-2544. 639-100-2544. O bien, visita nuestras instalaciones ubicadas en la calle 39 Sur, número 1610, Colonia Linda Vista. Abrimos todos los días de 7 de la mañana a 5 de la tarde en un horario corrido. No esperes más. Ven, te esperamos. Materiales Jaques. Regresamos a las noticias de Código3.com. Agradezco su fina llamó la atención para este noticiero. Déjeme informarle algunas promociones excelentes que usted debe aprovechar de Hospital Fortaleza. Ponga mucha atención, donde le informamos parto o cesárea gratis. Aparta un paquete y por cada 1,000 pesos de abono obtén un boleto para participar por un parto o cesárea totalmente gratis.
Promoción número 2, cirugía de vesícula, 38,000, incluye honorarios, exámenes preoperatorios y también medicamentos sin complicaciones. También tenemos lo que viene siendo la promoción número 4, balón gástrico, a tan solo 45,999 pesos. Lo que viene siendo aquí la información, ofrecemos esta solución para lograr metas de pérdida de peso de forma saludable y con los mejores especialistas. También tenemos información de descuento de hasta 50% en Farmacia Fortaleza. Seguimos celebrando el relanzamiento de la farmacia y tendremos promociones el resto del año. Entonces, lo que tenemos de información, condiciones, contamos con opciones de crédito, vigencia hasta el 31 de diciembre o agotar existencia. Todos los detalles en redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, y nos puedes encontrar también en @Fortaleza Delicia. Hospital Fortaleza, disponible las 24 horas del día, los 365 días del año, sin ir más lejos, en el corazón de Delicias, justamente en la avenida Cuarta, número 414, en la colonia Centro de Delicias. Fortaleza tiene estas promociones para usted. Tenemos información donde el día de hoy a lo mejor le tocó a usted transitar por la calle Tercera Norte en esta bella y hermosa ciudad de Delicias, Chihuahua, donde nos topamos con que esta vialidad estaba cerrada. A lo mejor para usted fue alguna molestia, pero créame que fue algo para bien, porque ya Ecocentro empieza a trabajar para tener una vialidad, una zona comercial bonita, como la tuvimos el año pasado, con algunos adornos navideños. Por tal motivo, se cerró la vialidad, se estuvo trabajando para colocar los principales adornos navideños. De esto nos habla Luis Díaz, quien es el presidente de Ecocentro. Este año se vuelve a adornar otra vez la calle Tercera, como el año pasado. Ahí hubo una variación, ahí va a ser algo ahí un poquito diferente. Y este año se agregan las avenidas, estamos por confirmar ya los adornos que vienen para las avenidas, que es de la primera a la cuarta, avenida Cuarta, entre cuarta y segunda, entre calle Cuarta y segunda, a lo largo de esas avenidas se van a adornar también. ¿Esto en conjunto con quién se hace, señor? Esto es en apoyo de Parquímetros, con lo que es el Consejo de Parquímetros, nos está apoyando para pues poner aquí el centro más bonito y más adecuado aquí para la visita de nuestros clientes. Y se llegó ahí un compromiso de año con año estar aumentando ahí los adornos para que se vaya extendiendo en toda la zona centro y sea más atractivo para los clientes. Esto trae turismo, por supuesto, de rama económica aquí. Sí, claro, pues toda la intención es buscar la manera de fomentar más la visita aquí a la zona centro, y pues eso a nosotros nos ayuda para generar más ventas. El director de Desarrollo Humano y Bien Común, nada más y nada menos que Enrique Valenzuela, nos habla de los trabajos que se vienen realizando para entregar o inscribirse en las becas. Esto por parte del gobierno municipal de Delicias, que preside Jesús Alberto Valenciano García. Por tal motivo, fíjese nada más, usted puede pasar a este departamento o bien de una manera más fácil como lo ofrece Delicias Taucho. Muy contentos, la verdad, como saben, parte del esfuerzo que hemos estado teniendo y parte de la discusión que nos ha dado el ingeniero Jesús Valenciano es ver de qué manera podemos facilitar los procesos de apoyo para todos los delicienses. Y en este afán o con esta idea estamos implementando el solicitar apoyo a los programas sociales a través de Delicias Touch, esta aplicación que ya conocen gran parte de la ciudadanía y que ahora se añade esta nueva aplicación que es el poder solicitar estos apoyos, becas escolares, apoyo al adulto mayor y apoyo al transporte. Lo van a poder hacer de manera digital en la comunidad de su casa, en su trabajo, en la tienda, en el cine, donde gusten, lo van a poder realizar y de una manera fácil y en menos de 5 minutos pueden estar registrados ya para recibir este apoyo. Aquellas personas que digan, no, sabes que no me gusta por el celular o se me complica o no le hallé o a mí me gusta de la manera tradicional, con mucho gusto también lo recibimos de manera física, de manera presencial, como se ha venido haciendo todos los años.
nomás le pediremos un poquito de paciencia, porque sí va a tener que esperar. El problema que tuvimos el año pasado fue entre 5 minutos y 1 hora, pero con el mismo gusto siempre los vamos a atender. ¿Perdón? ¿Horarios de atención? En la oficina de Desarrollo Humano y Bien Común estamos de 8 de la mañana a 4 de la tarde. En los centros comunitarios están de 9 a 1 y de 3 a 7 al servicio de toda la comunidad. Estamos recibiendo también por medio de la aplicación, cosa que nos da mucha alegría, registros de gente que se lo está haciendo, pues como les comentó ahorita, ¿no? En la calle, en su casa, en su oficina, y pues es la idea. Y aprovechar el espacio que nos brindan para pedirle a los jóvenes especialmente que les saben muy bien a la tecnología, o a cualquier persona que le sepa tecnología, que haga la buena obra del día y ayude a aquellas personas que no les saben. Todos tenemos un vecino, todos tenemos un conocido, un amigo que sabemos que requiere estos apoyos sociales y que nos ha acercado por X o Y razón, o que se le hace muy complicado viajar porque no tiene para el recurso económico o no le dejan salir del trabajo. Ayúdenos y ayúdenos a ayudarle, por favor. Por medio de su celular baja usted la aplicación y lo puede escribir también usted directamente. Entonces, esa es otra forma de que la aplicación de Lisa's Touch puede ser muy útil, de que no únicamente el beneficiario, sino cualquier persona lo puede escribir. En el municipio de Rosales, justamente en la comunidad de Barranco Blanco, el día de hoy se inauguró una clínica integral. Tendrá mucho beneficio los habitantes de esta comunidad porque habrá servicio médico gratuito. El día de hoy ya formalizamos las actividades dentro de la comunidad de Barranco Blanco con esta clínica, donde vamos a ofrecer próximamente el servicio dental y el servicio médico. El servicio médico se instala todos los viernes de cada semana para las comunidades, y indiscutiblemente en un poco tiempo, ¿verdad?, una dentista va a hacer el servicio social aquí dentro de la comunidad, y próximamente un médico pasante también que vamos a solicitar en la ciudad de Chihuahua. Las acciones, ¿verdad?, van dirigidas a la comunidad de Barranco Blanco, la 47 y Santa Rita de Acacias. Muy bien, ¿el servicio es gratuito? ¿Tiene un costo? El servicio es gratuito, completamente gratuito. Pueden venir de otras comunidades indiscutiblemente, ¿verdad?, pero estamos aquí para las comunidades de Barranco. Por segunda ocasión en este municipio de Licias se llevó a cabo la asesoría para Defensoría Pública. Tuvo lugar en la explanada de la Presidencia Municipal de Licias. Insisto, es la segunda ocasión que se lleva a cabo este evento. Tuvo una excelente respuesta y ahora más que nada, pues muchos ciudadanos acudieron para buscar asesoría en la cuestión de recuperar su casa Infonavit. Aquí los detalles. Estamos muy contentos aquí en Delicias, con frío pero muy contentos, y muy buena respuesta de la gente esta vez también para acercar los servicios de la Defensoría Pública Federal a toda la ciudadanía de Delicias. Hubo una novedad, un reporte en el trabajo. Sí, trajimos apenas en el mes de octubre, el 3 de octubre se implementó la nueva reforma de justicia laboral en el estado de Chihuahua, y nosotros ya traemos 2 asesores especialistas en materia laboral, independientemente de que nosotros llevamos en exclusiva asuntos federales, laborales federales. Los compañeros laboralistas también están dando el servicio de orientación a cualquier problema que tenga, a cualquier persona que tenga problemas relacionados con su situación laboral. ¿Cuáles peticiones? Pues ahorita estamos teniendo muchos asuntos de riesgo de trabajo, muchos asuntos de recuperación de cuentas del Infonavit. Eso es básicamente lo que nos están viniendo a preguntar la gente. ¿Muy similar a lo de la jornada anterior, Lick? Sí, similar, pero como decía aquí el compañero, con la diferenciación de que ahora sí traemos especialistas en laboral, y se le dio como que más énfasis a la difusión en ese sentido, de que traíamos especialistas en materia laboral. ¿La respuesta de la gente cómo fue en esta ocasión? Pues bien, estamos repartiendo fichas, tenemos gente en sala de espera, y esta ocasión también trajimos más personal de Chihuahua para darle más celeridad. La ocasión anterior tuvimos una muy buena respuesta, atendimos a 110 personas en el ratito que estuvimos, y quedaron algunas personas apuntadas para darle seguimiento, y de esa lista que recabamos la anterior ocasión nos comunicamos con ellos y se les invitó a venir. Tenemos información que ofrecerle aquí en código3.com, claro, a través de nuestra página web www.código3.com. Lo invitamos para que visite nuestro sitio web y usted quede bien informado de lo que ha sucedido
en las últimas horas en la región centro-sur del estado de Chihuahua. Llegó la hora de despedirnos, 9 de la noche con 43 minutos. Yo agradezco su fina llamada de atención para este noticiario y sobre todo también informarle de que tenemos la información al momento, al día y únicamente así de pasadita para que no pase desapercibido. El día de hoy se dio a conocer en el ámbito deportivo el nombramiento a Saúl Márquez Ramírez como continuidad para él como presidente jurisdiccional del béisbol de la tercera zona. De esto hablaremos el día de mañana un poquito más aquí en código3.com. Que tenga usted una excelente noche y sobre todo un buen inicio de semana. Pásala bien. Llegó el agua de delicias, el agua cero, de venta en esta camioneta. La calidad está en el agua cero. ¿Buscas seguridad en tu casa con un bonito estilo? En Herrería Rigma puedes encontrar bonitos diseños en portones, barandales y rejas. Tenemos en venta portones eléctricos, americanos o en herrería. Contamos además con refacciones y mantenimiento para tu portón eléctrico. Automatizamos tu barandal. Si quieres asegurar tu negocio, también contamos con cortinas metálicas. Pide tu cotización al 639-111-6245. 639-111-6245. O puedes visitarnos en calle 36 Sur, número 407, en Colonia Tierra y Libertad. Trabajos garantizados, 10 años nos respaldan. Solo en Herrería Rigma. ¿Estás pensando en remodelar tu casa y vas a construir? Materiales Jaques. Tenemos más de 20 años al servicio de la región. Te ofrecemos revuelto, arena, caliche y ensolve. Además, tenemos el servicio de retiro de escombro. Todo a un superprecio y excelente calidad. Puedes comunicarte al teléfono 639-100-2544. 639-100-2544. O bien, visita nuestras instalaciones ubicadas en la calle 39 Sur, número 1610, Colonia Lindavista. Abrimos todos los días de 7 de la mañana a 5 de la tarde en un horario corrido. No esperes más. Ven, te esperamos. Materiales Jaques.